estimados colegas, el acta de la sesión 112 especial se encuentra a disposición de ustedes. En la orden del día, que tiene como objeto continuar la discusión del proyecto de Servicio Nacional Forestal y que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con urgencia calificada aún en suma, asisten hoy nuestros invitados don Pablo Morales y don Paco González, profesionales de asesoría técnica parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes expondrán sobre los documentos comparados y que fueron solicitados por esta comisión. Lo primero son las funciones de los servicios forestales y los casos de Estados Unidos, España, Brasil y Canadá. El comparado de las funciones establecidas en los proyectos de ley sobre el Servicio Nacional Forestal, el comparado de las funciones de la Corporación Nacional Forestal y el Servicio Nacional Forestal. Les ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, a nombre del director de la biblioteca, don Alfonso Pérez, agradecemos la invitación a exponer acá en la comisión. Lo que vamos a presentar ahora fundamentalmente tiene que ver con una síntesis de los trabajos que hemos entregado a la comisión en términos de fundamentalmente abordar la experiencia comparada en servicios forestales públicos, específicamente los casos de Estados Unidos, España, Brasil y Canadá, y también dar una mirada, que también fue solicitado por la comisión, respecto a un comparado de las distintas funciones que actualmente desarrolla la CONAF, así como también funciones que están incluidas en los distintos proyectos de ley que han abordado la creación de esta institucionalidad. Partiendo con la experiencia comparada, nosotros hicimos un análisis de varias fuentes, fundamentalmente en el caso del Servicio Forestal de Estados Unidos. Este es un servicio, una agencia federal que depende del Departamento de Agricultura y que fundamentalmente se dedica a la gestión, protección, uso, investigación y administración de recursos naturales y culturales de los bosques y praderas. Se pone énfasis acá en que ¿no es cierto?, todas estas funciones están orientadas y abordan tanto lo que son ecosistemas forestales como también praderas naturales. La misión fundamental de este servicio es mantener la salud, la diversidad y la productividad de los bosques y praderas de la nación para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. O sea, también hay un acento en términos de la misión del servicio de apostar por la equidad intergeneracional, o sea, mantener la base de recursos también para las generaciones futuras. Estrictamente y en términos mucho más específicos, ¿no es cierto?, entre las funciones de este servicio, de manera detallada, están las que tienen que ver con conservación, desarrollo y uso del bosque. Esto implica determinar, por ejemplo, condiciones, requisitos y recomendaciones para políticas forestales, para políticas y programas forestales, que sean necesarios para mantener en plena producción tanto terrenos públicos como también terrenos privados. El Servicio Forestal de Estados Unidos administra aproximadamente sobre 78 millones de hectáreas, una cantidad bastante considerable, y ellos, digamos, dentro de su misión o dentro de la relevancia que le dan al área que administran, tiene que ver con que es la principal fuente de agua, ¿no es cierto?, disponible, de agua para beber, como también agua para uso industrial, disponible para la población en los Estados Unidos. Son cerca de 180 millones de personas que usan esa agua, ¿no es cierto?, anualmente. Y incluso también ellos hacen estimaciones respecto al valor económico de la producción de agua de estos ecosistemas, y que ascendería con cifras actualizadas a cerca de 7,2 billones de dólares. Bueno, en términos de funciones, también ellos apuestan por la administración del servicio forestal, del Sistema Forestal Nacional. Como ya dije, en este caso se pone énfasis en la gestión de hábitats de las especies, en aplicar métodos forestales de cultivo y cosecha de madera que sean sustentables. Hay una fuerte intervención en lo que tiene que ver con gestión de cuencas hidrográficas,
gestión de la visita a los parques nacionales y también conceder permisos o contratos de arriendo de tierra con privados, adicionalmente a la protección de recursos. Hay otra función que es bastante particular que tiene que ver con lo que se llama la silvicultura cooperativa y que en ese caso tiene relación con varias iniciativas que administra, gestiona el Servicio Forestal, fundamentalmente en lo que tiene que ver con colaboración con organismos públicos y privados para generar bienes y productos, ¿no es cierto?, que de alguna manera vayan a satisfacer las necesidades de la población norteamericana, digamos. Y por último, hay una función importante que tiene que ver con investigación forestal, donde fundamentalmente las áreas de investigación están enfocadas a bosque y manejo de pradera, incluyendo recursos básicos de la madera, suelo, agua, forraje, vía silvestre y hábitat, y también recreación forestal. La otra área importante de investigación tiene que ver con la protección de los bosques contra incendios, plagas y enfermedades, el desarrollo de productos forestales e ingeniería asociada, y todo lo que tiene que ver con estudios económicos y comercialización de productos forestales como áreas de investigación relevante de este servicio, digamos. Es importante todo lo que tiene que ver con la salud del bosque y que está reflejado en la misión del servicio, por ejemplo, en términos de bajar la carga de enfermedades, ¿no es cierto?, y de plagas que están afectando al recurso forestal. Hemos incluido dentro de la presentación esta comparación respecto, en el panel superior está la evolución en moneda real del presupuesto asignado a la Corporación Nacional Forestal, a CONAF, entonces, con sus distintas variaciones anuales, pero lo interesante es que hacer la comparación en términos de cuánto representa el presupuesto de la CONAF por sobre el presupuesto total de la nación, que en el caso nuestro, ¿no es cierto?, en el caso de Chile es un 18,5%, perdón, un 0,185% del presupuesto total de la nación, y que es bastante similar al presupuesto que el Servicio Forestal representa, en Estados Unidos representa sobre el presupuesto federal completo. Se mueve, oscila entre el 0,17 y el 0,20%. Entonces, ahí hay algunas similitudes que nos interesaba también poner de relevancia en términos de cómo se financian estos servicios, digamos. La siguiente, por favor. Bueno, el otro caso que revisamos fue el caso de España. En este caso, la ley de montes, ¿no es cierto?, que es la que de alguna manera fija el marco jurídico en términos de la administración y gestión de los bosques. Esta ley tiene como objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles. Por monte entendemos fundamentalmente ecosistemas forestales, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, y apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial. También hay dos menciones importantes respecto a cohesión territorial y, digamos, y una función social en términos del uso de los bosques. Esta ley de montes se apoya en ciertos principios fundamentales que tienen que ver con la gestión sostenible de estos montes, el cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de estos ecosistemas, fundamentalmente en términos que proveen valores ambientales, económicos, sociales. Otro principio fundamental tiene que ver con la planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio, el fomento de producciones forestales y sus sectores económicos asociados. También se pone énfasis en la creación de empleo y el desarrollo del medio rural, y la conservación, mejora y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas y especies forestales. Adicionalmente, ¿no es cierto?, integra principios que tienen que ver con la integración de la política forestal española a objetivos ya internacionales, la colaboración y cooperación con distintas administraciones del sector público en la ejecución y elaboración de políticas forestales, la participación en política forestal de los sectores sociales y económicos implicados. Esto también es importante, se incorpora con fuerza el principio de enfoque precautorio, que es, como ustedes saben, tiene que ver que ante la amenaza, por ejemplo, de pérdida o reducción de diversidad biológica, ¿no es cierto?, si independiente de que no hayan pruebas concretas que de alguna manera, evidencia
que de alguna manera sustente que hay una amenaza, se aplica de todas maneras el principio precautorio de manera de proteger la diversidad. El otro principio tiene que ver con la adaptación de los montes al cambio climático en términos de resiliencia y resistencia, y la consideración de los montes o ecosistemas forestales como infraestructuras verdes para mejorar el capital natural. España tiene un sistema de cuentas ambientales, así que ahí también está, de alguna manera, se recoge, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la contabilización del capital natural para el Sistema Nacional de Cuentas Ambientales. Como función específica, esta Subdirección General de Silvicultura y Monte depende de lo que se llama la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, la cual depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Y esta subdirección, en términos específicos, tiene como funciones encargarse del despliegue de los medios estatales de apoyo contra incendios, encargarse de la planificación, coordinación, ejecución, modernización y seguimiento de infraestructuras de prevención de incendios forestales, así como todo lo que tiene que ver con actuaciones de emergencia y reparación de los daños catastróficos, y diseñar los instrumentos de desarrollo rural en el marco de la planificación de la Ordenación General de la Economía en el ámbito de la silvicultura y monte. La siguiente, por favor. También como funciones aborda todo lo que tiene que ver con la programación de proyectos de desarrollo rural y política forestal que se financian con fondos europeos, la participación en la representación del Ministerio ante organismos internacionales y el seguimiento de convenios internacionales, la cooperación y colaboración con las comunidades autónomas que permitan establecer la posición española ante la Unión Europea y las organizaciones internacionales en relación a política forestal, y tiene competencias relacionadas con el Plan de Fomento de Energías Renovables para el impulso en el sector agrario de biomasa, biocarburantes y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética en el sector agrario y en el ámbito de la silvicultura y monte. Finalmente, entre las funciones que están detalladas para esta subdirección tiene que ver, son las que tienen que ver con la participación en representación del Ministerio en organismos internacionales, seguimiento de convenios y, bueno, ya lo habían planteado, la cooperación y colaboración con comunidades autónomas que son parte, ¿no es cierto?, de la Federación Española. El otro caso que revisamos fue el de Brasil. Aquí es el Servicio Forestal brasileño, ¿no es cierto?, la instancia o la institución que tiene el rol fundamental en la administración y gestión de bosques. Tiene como misión promover el uso económico sostenible de los bosques en Brasil, con el fin de integrar el desarrollo de base forestal a la agenda económica y estratégica del país, y tiene como visión el ser un órgano innovador y excelencia en la gestión pública y percibido como un socio fundamental en el desarrollo de una economía forestal sustentable con inclusión social. La siguiente. Entre sus funciones, el Servicio Forestal brasileño tiene la de apoyar la creación y gestión de programas de formación, capacitación, investigación, asistencia técnica para la ejecución de actividades forestales, estimular y fomentar la actividad maderera forestal sostenible y también la de los productos no maderables y servicios, promover la investigación de mercado de bienes y servicios generados por los bosques y proponer planes de producción forestal sostenible en consonancia con las demandas de la sociedad. Adicionalmente, se detallan funciones para este servicio que tienen que ver con la creación y mantención del Sistema Nacional de Información Forestal integrado en el Sistema Nacional de Información Ambiental, administrar el Registro Nacional de Bosques Públicos y el apoyo y trabajo en colaboración con sus contrapartes estatales y locales. Finalmente, en términos de la experiencia comparada, dimos una mirada a las funciones del Servicio Forestal de Canadá. En este caso, este servicio tiene como visión crear un sector forestal innovativo, globalmente competitivo, sostenido por los bosques sustentables y que cree prosperidad para todos los ciudadanos del país, para todos los canadienses. Las funciones fundamentales que están declaradas para este servicio tienen que ver con generar políticas y programas para el desarrollo sostenible de los bosques de Canadá, llevar a cabo programas de investigación y desarrollo forestal y coordinar a las diversas partes interesadas para llegar a un consenso nacional sobre cuestiones forestales y apoyar el interés comercial de Canadá en los productos de la madera. O sea, son funciones bastante genéricas, si se quiere.
Dentro de las funciones que tienen que ver con investigación, el Servicio Forestal aborda entre sus principales temas temáticas que tienen que ver específicamente con bosque, ¿cierto? El desarrollo de productos forestales y ¿no es cierto? La potenciación de los servicios ecosistémicos que brindan estos ecosistemas, el manejo forestal sostenible, el inventario y gestión de especies y la gestión forestal. En el área de cambio climático, el Servicio Forestal de Canadá aborda temas que tienen que ver con impacto del cambio climático en especies forestales, contabilidad de carbono y adaptación al cambio climático. Sí, perdón. La siguiente. Dentro del área de investigación del servicio y fundamentalmente con el tema de incendios forestales, la área de investigación aborda ecología del fuego, protección de las comunidades, producción de biomasa y regímenes de incendio. Y en el área de industria, los temas de investigación tienen que ver con el desarrollo de biomasa, bioenergía, bioproductos y mejoramiento de especies forestales. Las otras áreas de investigación relevantes que tienen que ver con la salud de los ecosistemas forestales tienen que ver con investigación en temas de plagas, fundamentalmente insectos y enfermedades, los impactos económicos de estas plagas y enfermedades, los impactos ecosistémicos de estos fenómenos, el análisis de riesgo de insectos y enfermedades para la toma de decisiones que tienen que ver con la administración de estos ecosistemas. También hay un área de investigación que tiene que ver con teledetección, fundamentalmente con la introducción y desarrollo de tecnologías avanzadas en la gestión forestal y la evaluación y validación del método para los bosques y el desarrollo sostenible. Bueno, eso es lo que nosotros de alguna manera y de manera también mucho más detallada y en profundidad hemos recogido en los informes que hemos hecho llegar a la comisión, fundamentalmente lo que tiene que ver con experiencia comparada en funciones de servicios forestales que nos parecía relevante desde el punto de vista de que tienen una administración forestal o administran grandes áreas forestales y tienen una incidencia importante también en términos presupuestarios. La otra parte de nuestra colaboración al trabajo de la Comisión ha tenido que ver con, a solicitud de la Comisión, de realizar un comparado de las funciones que están asignadas o propuestas a los distintos proyectos de ley que se han discutido, ¿no es cierto?, a través del tiempo sobre la creación de un Servicio Nacional Forestal. En este caso revisamos la ley 18.348 que crea la Corporación Nacional Forestal del año 84, el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y Servicio Nacional Forestal del año 98, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal del año 2011 y el actual proyecto de ley en discusión, en tramitación, ¿no es cierto?, en la Comisión, que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En términos de tratar de ordenar con a través de algunos ejes la discusión y la comparación, primero comparamos y tratamos de establecer ciertas similitudes en términos de las funciones que están asignadas y propuestas en cada uno de estos proyectos de ley. Y este cuadro resume gran parte de esta información. En la primera columna están registradas las funciones actuales de CONAF, ¿no es cierto? Hay funciones que estaban consignadas en la ley que crea CONAF, ¿no es cierto?, del año 84, pero también hay funciones que CONAF ha ido agregando, ¿no es cierto?, a través del tiempo, y que son funciones que CONAF desarrolla de hecho, y en el resto de las columnas hemos ido comparando o, digamos, de alguna manera registrando las funciones que están propuestas en los distintos proyectos de ley, ¿no es cierto? El proyecto de ley actualmente en discusión, el proyecto de ley del año 2011 y el proyecto de ley del año 1998. Y, perdón, se puede apreciar que hay ciertos elementos, ¿no es cierto?, ciertas funciones, ciertos ámbitos de acción que son comunes
a la mayoría de los proyectos, por ejemplo, lo que tiene que ver con asistencia técnica, lo que tiene que ver con capacitación, educación, extensión, lo que tiene que ver con la generación la administración de un catastro de recursos naturales renovables, lo que tiene que ver también con la conservación de los recursos naturales, ¿cierto? Con distintas denominaciones, de manera más genérica en términos de conservación de los recursos naturales, tal como se plantea ahora por CONAF, y de manera quizás más específica en el proyecto actual, que cuando se estipula la conservación de formaciones vegetales. Las actividades de fomento también son comunes a los distintos proyectos, salvo que en el proyecto del año 98 se plantea encomendar a terceros, por ejemplo, el fomento del desarrollo forestal. En términos de investigación también hay similitudes, con la diferencia que el proyecto del año 98 también plantea encomendar a terceros la investigación y la divulgación en temas forestales. Hay similitudes también en términos de la propuesta y ejecución de políticas, normas y planes que tienen que ver con el ámbito forestal. Hay similitudes entre la función actual de CONAF y el proyecto que está actualmente en tramitación en términos de sanidad vegetal. Hay similitudes transversales en términos de la protección del recurso suelo, agua, fauna y flora silvestre. En términos de cambio climático, el proyecto actual recoge ya funciones que la CONAF viene desarrollando en este ámbito. Lo mismo se puede decir en términos de participación ciudadana, en términos de incendios forestales y manejo del fuego, asimismo en recuperación de suelos, recuperación y restauración de los se plantea en el proyecto actual de los componentes asociados a las formaciones vegetales, y también se recoge en el actual proyecto funciones y ámbitos que la CONAF actualmente desarrolla, que es el tema del desarrollo de las dendroenergías y actividades asociadas. Finalmente, en términos transversales, en la mayoría de los proyectos, en todos los proyectos, perdón, se recoge la evaluación de impactos ambientales generados por la actividad forestal. La segunda parte de esta comparación intentó de alguna manera establecer las diferencias que hay en términos de funciones que realiza actualmente la Corporación Nacional Forestal y las que están propuestas en los distintos proyectos de ley que ya hemos mencionado. Nosotros, de alguna manera, a partir del análisis, ¿no es cierto?, detectamos que entre las funciones actuales de CONAF está el cumplimiento de las normas sobre contaminación de recursos naturales renovables, y esa es una función, un ámbito de acción que se recoge en los otros proyectos que tienen que ver con la creación de esta institucionalidad. Hay ámbitos como, por ejemplo, y temas de acción que tienen que ver con la cuenca hidrográfica y la calidad del agua, que, por ejemplo, se recogen en el proyecto de ley del año 2011 y están planteados también en el proyecto de ley del año 98, pero que no están recogidos en las funciones actuales de CONAF ni en el proyecto que está en tramitación. En el proyecto actualmente en discusión, se recoge lo que tiene que ver con el acceso inmediato a cualquier fuente de agua en caso de incendios forestales, tema que no estaba propuesto en ninguno de los otros proyectos que se habían tramitado anteriormente. Y en el proyecto actual se recoge la elaboración de planes regionales de protección y prevención contra incendios, mientras que, por ejemplo, en el proyecto que se presentó en el año 2011 se hablaba de planes nacionales o regionales de desarrollo forestal y mejoramiento genético de los bosques, y en el proyecto del año 98 se abordaba en términos de planes de manejo de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado y de las áreas protegidas privadas. En el ámbito de ejecución de labores silvícolas, eso es un ámbito de acción que desde el punto de vista de nuestro análisis actualmente desarrolla CONAF. El proyecto de ley lo recoge, si se quiere, en términos más genéricos, en términos de sustentabilidad del sector silvoagropecuario. En el ámbito de fiscalización, todos los proyectos recogen este concepto con ciertas diferencias en términos de que, por ejemplo... ¿Sí? Perdón.
Todo- Sí, falta poquito. En términos de la fiscalización, la diferencia que notamos es que en el proyecto actual se habla de velar el cumplimiento de la ley, no en términos específicos de fiscalización, y ahí puede haber una diferencia sutil del punto de vista jurídico entre velar por el cumplimiento de la ley y efectivamente fiscalizar, digamos. En términos de las funciones, actualmente CONAF se aborda lo que es el cambio de uso de suelo y eso no está recogido en los proyectos anteriores, salvo el proyecto del 98, donde se apuesta a entregar información sobre la materia a la Subsecretaría de Desarrollo Forestal. En ámbito de mejoramiento de plantas, que es una función que actualmente desarrolla CONAF, no se recoge en el proyecto actual, pero sí estaba recogida esta función o ámbito de acción en el proyecto del 2011 desde el punto de vista del mejoramiento genético de plantas. Y en el ámbito de la gestión y administración de áreas silvestres protegidas, se recogen los proyectos anteriores, pero no se recoge de manera específica en el proyecto actual. Finalmente, hay un ámbito, una función que tiene que ver con el hacerse cargo de las querellas contra el personal de servicio, que sí se recoge en el proyecto actual y no estaba incorporado en los proyectos anteriores. Y hay una función que nosotros detectamos en el proyecto del año 2011 que tiene que ver con la producción de plantas productivas y ornamentales, ¿no es cierto?, que no estaba recogida en los proyectos anteriores. La siguiente. Eso es... Eso es, presidente, lo que de manera muy sintética hemos querido presentar a la comisión y que está recogido en profundidad y con mucho mayor detalle en los distintos informes que hemos hecho llegar a la comisión y, bueno, como siempre, dispuesto a, en la medida que haya consulta o se quiera profundizar en más temas, poder resolverlo ahora digamos, de alguna manera poder abordarlo en futuros informes o minutas que tanto los parlamentarios integrantes como la comisión lo soliciten. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, don Pablo. Ofrezco la palabra, colega Barros. Gracias, presidente. Dos cosas. La primera, no sé si a través de la biblioteca o a través de la propia Secretaría podemos pedir el texto, la discusión parlamentaria del proyecto del año 2011. Me parece súper interesante. La historia de la ley. La historia en razón del por qué se rechazó, cuáles fueron las verdaderas razones. Me parece súper interesante desde la perspectiva de lo que tenemos que analizar. Fue en el Senado. Sí, en el Senado, por supuesto. Pero ellos... Por eso es que atingente a la biblioteca. Y lo segundo, es bastante interesante la relación que ustedes hacen respecto de los distintos servicios forestales. El US Forest Service en Estados Unidos, ellos hablan de la gestión de visitas a los parques. A ver si pudiéramos investigar un poquito más cuál es el tratamiento, cuál es la preponderancia que ellos le dan o cuáles son las responsabilidades institucionales respecto de los parques nacionales. Todos sabemos, yo he ido a un par, mientras yo estudié fuera, el Yosemite, el parque Yellowstone, y hay muchos parques, y quiero saber cuál es la dependencia en esos casos. Eso nomás, bueno, solamente, bueno, igual siempre hay diferencias. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos hablan también de la protección respecto de plagas y enfermedades. Eso en Chile está entregado más bien al Alzaga, etcétera, pero son particulares nuestras. Pero me gustaría, respecto del tema de parques nacionales, todo lo que dice relación a áreas silvestres protegidas, ¿cuál es la relación de dependencia respecto del servicio del US Forest Service para tener nosotros una claridad meridiana respecto a eso? Eso nomás, presidente, gracias. Y agradecer a la biblioteca siempre tan cooperadores y tan eficientes, gracias. Gracias, colega Barro. Puede contestar. Sí. Don Pablo. Bueno, lo de la historia de la ley se lo hacemos llegar a la brevedad.
En términos de gestión de visitas, podemos profundizar en el tema. Lo que podríamos de alguna manera, y no sé si Paco también puede apoyar en esto, es revisando la información y digamos, las páginas de acceso al Servicio Forestal de Estados Unidos. Ellos hacen mucho hincapié en términos de como indicador relevante de gestión del servicio, el número de visitas que tienen a las distintas unidades que tienen que ver con las unidades nacionales o las reservas forestales nacionales. E incluso desde el punto de vista económico, ellos le asignan un valor relevante. O sea, parte del flujo de caja, del flujo económico que tiene el servicio, tiene que ver con ingresos que se persiguen por el pago de... Entonces, eso ya muestra que hay una atención fundamental sobre eso. De hecho, hay una discusión que yo creo que está muy vigente y tiene mucho que ver con nuestra situación, que se está llevando a cabo en términos del financiamiento del US Service, del Forest Service, puesto que hace mucho tiempo, y que es muy similar a lo que está sucediendo acá, gran parte del presupuesto del Servicio Forestal de Estados Unidos se está yendo al combate a incendios. Y eso ha implicado que han dejado de hacer funciones fundamentales, entre eso la gestión de las unidades de las cuales dependen, ¿no es cierto?, del Servicio Forestal en términos de su administración. Y de hecho hay ya un proyecto de ley que me parece que está en tramitación, que tiene que ver con asignar o que el incendio forestal sea tratado como un desastre natural, tal como un huracán, un tornado o cualquier otro desastre, y sea financiado a través del fondo de emergencia o a través del ACT, o la ley que le llaman ellos de emergencia, y no con recursos que provengan del US Forest Service. Entonces hay un tema interesante, porque para ellos es central no recuerdo bien la proporción, pero creo que el año 98 un 15% del presupuesto a lo mejor el director de CONAF tiene las cifras más actualizadas, iba al combate de fuego, y ahora creo que llega al 60%. Exacto. Y entonces la proporción ha cambiado de manera muy violenta, y la preocupación de ellos es que el servicio está dejando de cumplir funciones que son fundamentales para la salud de los bosques, como en términos de la investigación, en control de plagas, enfermedades, en la gestión de las unidades y parques nacionales que dependen del servicio, y bueno, y un montón de otras funciones también que tienen que ver con, como lo planteaba, con la silvicultura cooperativa, la relación, esta colaboración que hay con las áreas privadas, y también, ¿no es cierto?, la planificación y la ejecución de los programas de los cuales se hace directamente cargo el servicio forestal. Perdón, presidente, Paco quiere acotar. Por favor. Complementando la respuesta de mi colega, respecto a la gestión de visitas, lo que está haciendo hoy en día Estados Unidos es un programa de educación bastante potente desde la escuela para asegurar que la visita sea de manera responsable. ¿Esto qué involucra? Por ejemplo, el uso de fuego ya se está en la zona, se están prohibiendo. Son muy pocas las zonas de camping que se están realizando por el mismo tema que planteaba Pablo. Por otro lado, en los colegios están participando activamente, educando, y de hecho tienen como nosotros tenemos a Forestina, ellos tienen su imagen de los años 80. Smokey Bear, el oso en el cual ellos están haciendo una potencia potente actualmente respecto desde la educación desde la infancia sobre las visitas a los parques. Ellos también fomentan la visita a los parques, no solamente la están restringiendo, porque también lo utilizan como una forma de conservar el recurso y que sea valorizado también como un bien de servicio, pero a nivel de ecosistémico, es decir, que los servicios que generan y beneficios que generan hacia la comunidad. Entonces, en eso están hoy en día con esos planes, y lo están potenciando en todas sus páginas y en todos los servicios de información que tiene el servicio en sí. Pero los parques nacionales son claramente una dependencia en términos de gestión del US Service del Forest Service. Sí. Claramente. Sí. ¿No es así? Hay una discrepancia. Por eso, pero es que es bueno conversar y preguntar. Yo prefiero pasar por ignorante. Le ofrezco la palabra al director de la CONAF. Gracias, presidente. Respecto a la consulta, no, en Estados Unidos existe un Servicio Nacional de Parques que depende del Departamento de Interior, que no es el Ministerio de Interior, sino que el Departamento de Bienes, el Ministerio de Bienes Nacionales, equivalente acá.
y hay varios modelos en este tema. Esa es la situación de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, el servicio forestal, tiene lo que denomina bosques nacionales, Sí. que son también grandes unidades que existen a lo largo del país y que tienen infraestructura similar a la de los parques, son tan utilizados como los parques con criterios análogos como se ha señalado. Luego, respecto al tema parques, en el caso de Francia, por ejemplo, el sistema de parques depende dualmente del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Medio Ambiente. Tiene doble dependencia porque tiene un origen en agricultura y tiene un rol ahí que se ha mantenido como doble dependencia, que es una figura que existe en otros lados. Hay muchas figuras en este tema de las áreas protegidas, ¿ya? La verdad es que es bastante, casi infinito eso. Siguiendo con el caso norteamericano, lo que yo diría es que primero, si uno analiza, hay una estructura similar, con la diferencia que ellos, ya lo dije, tienen los bosques nacionales solamente, no tienen parques, y claramente tienen el área de investigación como un área muy potente dentro del Servicio Nacional Forestal. O sea, es un tema, o sea, tienen un laboratorio de madera enorme, tienen muchas estaciones experimentales a lo largo del país donde hacen investigación silvícola, del fuego, etcétera. Pero yo diría que en el resto uno observa que hay bastante similitud de la estructura y orientación del servicio. Quisiera aprovechar de señalar que en el caso de Chile el presupuesto de incendios tiene alguna diferencia porque, por ejemplo, en los incendios pasados la mitad del gasto, o sea, mucho más. El gasto total del Estado alcanzó un 50%, fue por vía, gasto total en mano de CONAF, fue por la vía del presupuesto y la otra mitad fue por la vía de recursos de interior de emergencia. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de bienes y servicios, fue significativamente mayor del lado de emergencia que del lado de CONAF, porque buena parte, o sea, todo el gasto que se hace por el lado de interior se refiere a bienes y servicios, o sea, operacional, es un costo operacional, no tiene que ver con presupuesto de personal. Y un punto importante también que quisiera señalar es que nos preocupa, es que este incremento sustantivo del gasto en Estados Unidos está muy asociado a un fuerte acento en las medidas de combate y básicamente tienen prevención mitigatoria, pero no tienen prevención, una fuerte componente de prevención social, que es una diferencia que yo quisiera destacar, que yo creo que es el punto crítico de diferencia que tenemos que abordar y que estamos abordando. Luego, si uno compara con España, tenemos que, primero, ellos tienen, y se ha señalado acá, al nivel del objeto, la restauración, ¿ya? Cosa que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene al nivel del objeto de la restauración, eso para mostrar diversos modelos, ¿ya? Porque hay objetos globales en los cuales queda comprendido la restauración. Ahora España lo tiene al nivel de objeto, o sea, cuál es el objetivo, y al nivel de la subsecretaría esta, o no es subdirección, lo que aparece con fuerza, que yo creo que es interesante, el tema del empleo, que acá no aparece, que son de los temas que evidentemente son relevantes. Infraestructura verde, que se refiere básicamente a cómo el sistema de parques se extiende por el territorio para dar sostenibilidad no solamente al área inmediata de los parques, sino a los paisajes productivos, a la plantación, a la agricultura, ganadería, etcétera. Y que también ese servicio se encarga, yo creo que esa es la otra diferencia grande que uno observa en base a lo que ustedes han planteado, de la infraestructura para incendios, que acá en realidad no tiene un espacio claro, ¿ya? O sea, acá no hay, porque crecientemente incendio requiere infraestructura de soporte, que acá está en varias unidades de gobierno. Brasil, lo que muestra la comparación, ¿no es cierto?, o que lo que muestra la presentación, perdón, es que es claramente un servicio orientado a los temas económicos con un fuerte acento en esa área y también en la investigación, ¿ya? Y Canadá, que es una historia larga de Canadá, tiene un acento muy fuerte en la competitividad desde hace aproximadamente 20, 30 años, tanto nacional como internacional, y los componentes son política y programa de sostenibilidad, que son idénticos más o menos a los nuestros, investigación y desarrollo forestal. Ustedes vieron que tiene un tremendo desarrollo en Canadá todo el tema de investigación, y un punto que donde sí tenemos similitud de nuevo es en el acento en los consensos. O sea, ellos tienen una preocupación especial por tener un trabajo consensuado a la sociedad, que en nuestro caso se expresa en el trabajo que iniciamos hace poco con el Consejo de Política, y que lo estamos colocando en la ley como un instrumento importante hacia adelante, que creemos que es crítico. O sea, yo creo que tanto Canadá como Nueva Zelanda, como Chile,
hemos vivido conflictos sobre los bosques muy fuertes. Entonces, el tener un espacio donde alcanzamos consenso respecto a qué hacer con los bosques y otras formaciones en el país es un punto que yo creo que cabe valorar. Presidente, estábamos mirando la presentación del comparado de los diversos proyectos de ley que que han habido acerca del servicio forestal, y si le parece, en acuerdo con el equipo de la Cámara, nosotros podemos hacer alcances porque creo que hay precisiones que hacer, hay temas que no están abordados y temas que de pronto por comprensión, que como estamos metidos más adentro, se entienden de una manera distinta a como los veríamos nosotros. Si le parece, para tener un documento que en acuerdo con la Cámara refleja una buena comparación, y agregaría dentro de eso que no se señala que este proyecto lleva plata para el mejoramiento de los trabajadores, cosa que no había ocurrido previamente, ¿ya? Es un punto importante en medio de la discusión política que estamos enfrentando sobre este tema. Eso de mi parte, presidente. Yo creo que agradezco, porque en realidad creo que ha sido un tremendo aporte la presentación, muy nítida, muy clara, así que dar las gracias ahí por el trabajo realizado. Gracias, director. Y agradecer también a quienes hoy día exponen desde la biblioteca de esta corporación. Siempre es un aporte valioso y complementario a la discusión política o conceptual que de repente también hacemos desde las comisiones y específicamente en algunos proyectos. Yo, en mi opinión, creo que la organización institucional que asume cada país sin duda que obedece a la condición natural, a la productiva, a la social o la de emergencia. Y cada país en lo suyo se organiza respecto de, primero, el objeto que se traza y segundo, cuál es la condición. Recuerdo perfectamente cómo se reorganizó Malasia, luego que por política pública definen ser los primeros productores de caucho y de palma africana del mundo, hasta que se les cae el precio y se dieron cuenta que 7/8 partes de su territorio estaban en plantaciones y tenían 1/8 de selva virgen, y le pusieron un candado y crearon todo un sistema para ello, para poder protegerla. Taman Negara, frontera con Vietnam, con Tailandia. Bueno, yo creo que Canadá hoy día es el ejemplo que más se nos acerca, ¿no? Investiga, promueve el desarrollo productivo, la agregación de valor, el uso sustentable, el manejo del recurso agua, las comunidades, la sociedad en su conjunto. Bueno, no voy a entrar a comentar la experiencia de cada uno respecto de los países que asumen este desafío, respecto de lo que significa en el caso nuestro el cambio climático. En lo personal me preocupa muchísimo el alineamiento de las instituciones con lo que se nos viene encima, digamos, y se nos viene brutalmente. No lo digo yo u otros colegas que participamos en algunos organismos donde Chile participa, como es la Alianza del Pacífico, Asia-Pacífico, donde se están discutiendo con cierta urgencia estos temas, sino que hoy día lo dicen autoridades principales de nuestro país, como el propio canciller, donde ya se establece que Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático, ¿no? De tal manera de que, para muestra un botón, ¿quién se habría imaginado 200 y tantos milímetros en 24 horas en la zona centro-sur? Y podemos tener otro evento de esta naturaleza este fin de semana, o los aluviones en el norte reiterados, o las marejadas, en fin, lo que la comunidad nacional ya empieza a ver con mayor frecuencia, ¿no? Y esto entonces nos obliga a tener una mirada hacia adelante respecto de lo que va a ser el Chile en los próximos años, y eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es cómo nos estructuramos para poder, en primer lugar, prevenir, proteger a la población, proteger nuestra cubierta vegetal, porque de suyo los parques nacionales, las áreas silvestres protegidas, son parte de lo que nosotros mismos hemos definido como el turismo de intereses especiales. Está claro que nosotros jamás vamos a competir en turismo, que sigue siendo incipiente, contra las playas de Cancún. Sería una torpeza y una miopía intentar siquiera hacer un resort que se parezca a cualquiera de ellos, digamos. Lo que nosotros tenemos que mostrar es el desierto del norte, las áreas silvestres protegidas, la flora, la fauna, el paisaje, y en el sur de suyo la lluvia, gracias a Dios. Y eso significa entonces tener toda una estructura que nos permita efectivamente generar actividad económica en torno a ello. Entonces las instituciones tienen que alinearse en base a lo que el Estado defina como de interés nacional, y ni más ni menos.
rescato varias cosas de la exposición de ustedes y seguro que les vamos a ir pidiendo algunas precisiones. Y me alegra mucho la posición del director de CONAF, donde ahorrennos trabajo en ese sentido, digamos, ajustenos a los especialistas y tratemos de alinear aspectos específicos ya de la redacción y del contenido, digamos, más que del gran titular sobre algunos aspectos que en el comparado de los distintos esfuerzos que ha hecho el país, y que dicho sea de paso, ustedes aquí nos señalan con claridad que han pasado 20 años desde que en el año 98 se presenta un proyecto para crear la Subsecretaría de Desarrollo Forestal y el Servicio Nacional Forestal. 20 años. Tenemos que ponerle voluntad, tenemos que ser lo suficientemente flexibles, tenemos que tomar decisiones firmes respecto de si vamos a sacar este proyecto en este periodo legislativo y en este gobierno, o pueden pasar tal vez otros 20 años donde de nuevo la creatividad humana tan rica, ¿no?, se le va a ocurrir en 20 años más la brillante idea de crear un Servicio Nacional Forestal, en 20 años más. Ahí vamos a completar 40 desde que se tuvo la primera brillante idea de crear un Servicio Nacional Forestal. Yo creo que ya no hay tiempo para eso. Chile no aguanta, nuestras condiciones naturales y de emergencia tampoco aguantan, y necesitamos un servicio que atienda las emergencias distinto de la ONEMI, y la ONEMI se quedó 40 años desfasada. Y también un servicio forestal que dé cuenta de los requerimientos sociales, ambientales, y en esto el agua es relevante, la agregación de valor, la capacidad productiva de Chile, la necesidad de investigar, etcétera, etcétera. Eso comentario general, porque debo decirle, estimados invitados, colegas, que estamos contra los plazos, estamos exactamente en el límite de la posibilidad que tenemos de darle curso a este proyecto, o se muere por plazo, porque hay comisiones que hay que, y esto para la gente que nos ve, que nos han estado siguiendo en las sesiones, sabemos que es así. Si no le ponemos voluntad, si no le ponemos firmeza, pero también flexibilidad. Cuando hablo de firmeza, el mensaje es directo al ministro de Hacienda, no hay otro. Cuando le ponemos flexibilidad es a las partes que hoy día tienen discrepancia, que es por parte de los representantes de los funcionarios y trabajadores, y por parte también del Ministerio de Agricultura y del Ejecutivo en general. Porque de no encontrarnos rápidamente de aquí a un par de semanas, este proyecto no va a poder tener la posibilidad de seguir avanzando en los plazos que se requiere antes de que termine este proceso legislativo, porque como es tradición en Chile, cada autoridad que llega cree que es genial, que los demás son todos, iba a decir unos tarados, pero no es el momento ni el término, que los demás lo hicieron mal, borran todo y volvemos a partir. Entre que se enchufan, aprenden y parten, pasaron 3 años y volvemos de nuevo con este círculo bastante idiota de tener que bailar un tanguito raro, digamos, un pasito para adelante, otro para atrás, 2 para adelante a veces, 1 para el lado, y tenemos 20 años a la espera de un Servicio Nacional Forestal. Lo que necesitamos hoy día es voluntad, claridad de lo que hay que hacer y tomar decisiones, ni más ni menos, tomar decisiones. Así es que muchas gracias a ustedes por la participación, quedan comprometidos entonces y dejémoslo en un continuo, dejémoslo en que lo que ustedes hoy día presentaron, si pudieran, en términos de las discrepancias con los demás proyectos, poder profundizar un poco más, y esto en un trabajo conjunto con la CONAF. Ofrezco la palabra, colegas, si alguien quiere. Colega Naranjo. Yo no sé cuál es la agenda que sigue después la comisión, pero yo traigo un mensaje del ministro en el sentido de que lo ideal hubiera sido el 3 de julio, pero él justamente en esa época se encuentra en Roma, pero está disponible para recibirlos en el ministerio el día lunes 10, ya sea tomar desayuno o almorzar para un trabajo de la comisión en su conjunto. Yo quisiera, por su intermedio, estimado Jaime, decirle al ministro que la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados sesiona en su sede oficial, y esto es Valparaíso, domicilio conocido. Si tiene que suspender el ministro algún viaje que no fuese más importante que el avance de este Servicio Nacional Forestal, que lo suspenda y que venga a esta comisión. Colega Barros. A ver, yo entiendo perfectamente su postura, pero no obsta aquello de que sería interesante, no en la formalidad y con los problemas que determina el tener una comisión, el que quienes estén interesados en este proyecto podamos juntarnos con el ministro
en una reunión en que con franqueza podamos plantear aquellas cosas que no necesariamente dicen relación con el reglamento o con cosas que deban ser necesariamente tratadas aquí. Yo entiendo esa reunión como una oportunidad de poder profundizar en estrategia, en ver y poder incluso colaborar con el ministro desde la perspectiva del Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos acceso a otros ministerios y me parece que en esa perspectiva es lo que plantea don Jaime Naranjo, no en que el ministro no pueda o no quiera venir. Yo entiendo que necesitamos una reunión exploratoria, ver de qué manera vamos a consensuar aspectos mínimos del proyecto que garanticen que este proyecto estemos en condiciones de votarlo en general para poder proseguir su proceso legislativo. No, yo entiendo que ese es el espíritu. Entonces, perfecto, he dicho entonces. Bueno, teníamos una reunión programada para hoy a las 15 horas con el ministro y con la SECPRES, y entiendo con alguien de la DIPRES para poder conversar justamente lo que usted acaba de decir, colega Barro, lo informé el lunes, y de hecho estaban invitados los colegas que quisieran acompañarnos. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, estamos en el momento preciso antes de salir a la distrital para tomar algunas decisiones coyunturales para enfrentar la primera semana de julio ya con claridad y teniendo una semana para poder hacer los ajustes necesarios. Yo voy a ir a Santiago hoy día a las 15 horas y espero que estén representantes de la DIPRES y de la Secretaría General de Gobierno para que en definitiva podamos ver exactamente cuáles van a ser algunas decisiones que tienen que ser tomadas. Eso no opta, y no quise ser expresamente brusco con mi comentario, pero la verdad es que yo siento de que estamos entrando en el borde de los plazos y eso requiere de la definición de las prioridades. Y en este sentido, creo yo que si esto es una prioridad de verdad, algunas cosas tendremos que dejar de hacer para poder estar alineados con esa prioridad. Yo recojo con mucho agrado la invitación del ministro, pero le planteo que los plazos no nos están dando y el lunes 3 es tarde para tener esa discusión. Yo espero tener una primera conversación hoy día, ojalá en presencia de la gente de la DIPRES. Si no está la gente de la DIPRES, ¿qué sentido tiene? Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.